En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Y gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Y querido Señor, gracias también por su compañía en nuestro medio en esta hora. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su bendición para todos y todas en esta hora. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Que nada ni nadie interrumpa la comunión íntima y estrecha con usted. Bendiga a todos los presentes y háblenos. Diríjanos y cuídenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, estamos trabajando con una serie titulada Un refugio para la familia. Y en este fin de semana y el fin de semana que viene vamos a trabajar dentro de esa serie amplia con una miniserie que se llama El cielo, la mejor herencia. ¿Cuál es el título? El cielo, la mejor herencia. Usted puede dejar a sus hijos de herencia todo lo que usted guste, dinero, casas, tierra, autos, lo que usted quiera, pero ellos de alguna manera lo van a perder todo, ya sea que lo pierdan en esta vida o que ellos mueran de vejez y también lo pierden todo. Todo lo que usted adquiere en este mundo algún día lo va a perder. Sin embargo, hay algo que usted nunca perderá. Si usted logra que sus hijos acepten al Señor Jesús, si usted logra que sus hijos crean en el Señor Jesús y acepten la palabra de Dios y tengan derecho de entrada a la patria celestial, no importa el tiempo que pase, nunca perderán el cielo. Por eso, la mejor herencia para los hijos es el reino de los cielos. La mejor herencia que usted puede tener es el reino de los cielos. La Biblia enseña que cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino para hablar con ellos y decirles que el problema Él lo había resuelto. Dios es responsable. Dios es una persona de principios. Como Dios creó al hombre y a la mujer y el hombre pecaron, entonces Dios asumió toda la responsabilidad. Dios se hizo cargo del problema del pecado. Cuando usted estudia la Biblia, lo que es el plan de salvación, descubre que Dios tomó para sí el pecado que el hombre cometió. En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, se habla de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y cuando usted mira todo lo que es el santuario en el pueblo judío, descubre que había un sacrificio en la mañana, a las 9 de la mañana, y un sacrificio en la tarde, y todo un ceremonial en el santuario. Todo anunciaba, todo decía cómo Dios resolvería el problema del pecado. Recuerde que el pecado nos separa de Dios. Recuerde que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Recuerde que la paga del pecado es la muerte. Recuerde que el pecado es lo contrario a Dios. Recuerde que el pecado no vino de Dios. Y recuerde que el pecado se originó en el cielo. Es necesario entender y comprender todo este asunto del pecado desde que empezó en el cielo y todo lo que ha hecho en la tierra. La tierra se ha convertido en un lugar carcelario donde no solamente los seres humanos son pecadores, sino también los demonios. La tierra es la cárcel de ángeles y demonios, ángeles que se hicieron demonios y de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios que se han convertido en criaturas pecadoras. Tan desastrosa es la experiencia de este planeta que es imposible que los de este planeta se comuniquen con otros planetas del universo. Estamos alienados, separados de todo el resto del universo y aquí solamente vienen ángeles del cielo a establecer orden. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la Biblia dice que nuestra tentación y nuestras pruebas, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
sino que fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la prueba dará la salida para que podáis soportar. El pecado y la maldad tienen un punto, tienen un límite. Satanás no puede hacer todo lo que le da la gana, a menos que usted se entregue completamente en sus manos. En el capítulo 1, versículo 16 del libro de Apocalipsis, encontramos que Jesús tiene una espada en su boca, una espada aguda de 2 filos. En el tema anterior hablamos de que esa espada aguda de 2 filos, según Hebreos capítulo 4, versículo 12, representa la palabra de Dios. La palabra de Dios que es capaz de cortar, dice que es viva y eficaz y como una espada cortante, una espada de 2 filos que penetra y parte el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La Biblia, como una espada grande, una espada poderosa, tiene la particularidad de descubrir lo más íntimo y más profundo de usted. El Señor Jesús, a través de su palabra bendita, es capaz de sacar a la luz lo más profundo que hay en su mente y en su corazón. Cosas que usted ni se imaginan que le alejan de Dios, la Biblia la descubre y la pone en claro, la pone al descubierto, la pone de manera que usted logra entender y comprender en qué situación usted está para con Dios. Lo interesante de todo esto es que la Biblia explica que el mismo Dios se hizo hombre. Aquel corderito que era sacrificado representa a Cristo Jesús. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el evangelista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. La Biblia, la palabra de Dios, la espada bendita nos dice que el problema del pecado suyo, de su esposa, de su familia, está resuelto por Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 6, versículos 11 y 12, dice que Dios cargó en Cristo nuestros pecados. Dios cargó en Él nuestros pecados. Dios tomó para sí el pecado de los seres humanos. Oye, qué interesante es esto de entender la Biblia, para entender el libro de Apocalipsis, para comprender lo que Dios ha hecho por nosotros, para entender por qué en el Apocalipsis se menciona tantas veces la palabra Cordero de Dios. Cuando usted logra entender y comprender en lo más profundo de su mente lo que Dios enseña en su palabra, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, lo que Dios hará por usted, ocurre un fenómeno interesante en su cerebro. Y es que todo su cerebro se llena de luz, especialmente la parte de enfrente, lo que le llaman prefrontal. Cuando el prefrontal se llena de esa luz que está en la palabra de Dios, la misma energía creadora que Dios usó con su palabra para crear el universo entero, esa misma palabra, esa misma energía creadora viene a su mente para empezar a recrear todo su ser. Mientras más llena su mente de la Biblia, mientras más piensa en la Biblia, mientras más conoce a Dios, más vida recibe usted. Jesús dijo, San Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, Juan nos dice que Dios da el testimonio. Y dice que el testimonio de Dios es que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan interesante es esto de tener a Cristo, que el mismo Cristo se compara con la palabra. Juan escribe en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 14, Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Logos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra, esa espada en la boca de Jesús, esa palabra que explica en toda la Biblia, no solamente es un concepto, es una idea, no solamente es una cosa, es una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Necesitamos como padre, como madre, como hijo, como hija, conocer la palabra para conocer a Jesús. Conocer a Jesús para conocer a Dios. Conocer a Dios para entender la salvación. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, encuentra en cada una de las épocas
que Dios siempre participó, Dios siempre se envolvió en resolver el problema del pecado. Cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés: yo voy a proclamar mi nombre. Y cuando proclamó su nombre dice: Jehová, Jehová. Y entonces utiliza 3 veces la palabra misericordioso. Me interesa cuando dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona, nasa abón, significa que carga, significa que lleva, significa que toma para sí, significa que quita el pecado de tu vida para cargarlo Él. Por eso, cuando la Biblia penetra nuestra mente, discierne nuestras intenciones y nuestros pensamientos. La Biblia nos enseña, la Biblia nos instruye en cómo funciona la salvación y deja claro que en la salvación tu participación solamente es tu voluntad. Tú tienes que tomar la decisión si le crees a Dios o no. Y para creerle a Dios necesita conocer lo que Él ha revelado. Y si no sabe lo que Él ha revelado, jamás tendrá la fe que necesita tener. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 la Biblia dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo comienza con la palabra de Dios. Todo termina con la palabra de Dios. Por eso necesitamos estudiar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y es esa espada que está en la boca de Jesús. Es de vida o muerte, es imprescindible entender la palabra de Dios para conocer a Dios. Usted no puede ser la misma persona después que conoce a Dios. Usted no puede ser la misma persona después que entiende y comprende a Dios. Inclusive, hay un personaje en la Biblia muy pintoresco del cual se hablan maravillas. ¿Se acuerdan del personaje conocido como Job? ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Job? La Biblia dice 1, 2 y 3 veces que Job era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo dijo Dios mismo. Sin embargo, cuando la tragedia vino en la vida de Job, la primera experiencia cuando perdió los hijos y todos sus bienes, lo que dijo fue: bueno, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. Pero, dice Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. La segunda ola de problemas para Job, que le quitó la salud y lo llenó de llagas y de cosas extrañas, entonces Job se quejó. Job acusó y se defendió. Cuando los amigos vinieron a consolarle y se empezó la discusión, Job se levantó y comenzó a dar sus discursos para defenderse, para acusar al que le estaba haciendo el daño, que para él era Dios, no era ni el diablo ni nadie, porque él pregunta en el capítulo 4, ¿y si no es él, quién es? Así que él mismo no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, a pesar de que se excusó, de que acusó y que se defendió, al final de la jornada en el capítulo 42, cuando Dios aparece, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice: y me aborrezco y arrepiento en polvo y ceniza. La gente no conoce a Dios. Cuando la gente conoce a Dios, lo primero que ocurre es que se siente la persona más pecadora que existe en el universo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 Pablo dice: de los pecadores entre los cuales yo soy el primero. ¿Era Pablo un pecador? ¿Sí o no? Sin embargo, usted en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde Pablo presenta sus credenciales y dice que conforme a la ley él era irreprensible, se sentía irreprensible, nada que reprenderle, una persona completa, correcta y cabal, hasta que se encontró con Jesús. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Pablo a Jesús. Jesús le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo: ve a la ciudad y te diré lo que tiene que hacer. Amigo, amiga, hermano, hermana, es imprescindible que comprendamos la palabra de Dios. Es imprescindible que entendamos la palabra de Dios. Por eso, Nasa Abón significa que Dios carga, que Dios toma, que Dios se echa encima nuestra miseria, nuestra tragedia, nuestra desgracia. Dios estuvo tan dispuesto a caer lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo, donde nadie jamás caerá, por amor a ti y a tu familia, para poder llevarlo hasta la patria celestial. El cielo es
la mejor herencia que tú puedes tener, que tu familia puede tener. No importa cuántos millones tengas, cuando te mueres, compadre, lo pierdes todo, ¿o no? A ver si o no. ¿Qué se puede llevar un muerto? Una familia muy rica, bueno, tenían un papá muy rico y el hombre se le ocurrió morirse. Y le dijo al hijo mayor, cuando yo me muera, lo mío es mío. No sale, no, mamá. Lo mío es mío. A mí me costó demasiado todo lo que yo gané. Fájense ustedes ahora. Y le dijo al hijo mayor, yo me llevo lo mío. Y el hijo mayor le dijo, sí, papá, pero ¿cómo se iban a llevar todas las empresas, todo el dinero, todas las propiedades? Pero la gente cuando no conoce a Dios, como que la cabeza, ¿me entiende? No sé si se entiende la señal que estoy haciendo, pero en mi país significa que la gente se pone loca o no se pone loca. A ver, ¿sí o no? La vida sin el Señor es una locura, porque usted hace y deshace y al final termina más vacío que cuando empezó. Pero el único que sabe llenar el ser es el Dios Todopoderoso. Es Dios el único que sabe resolver las cosas. Pues llegó el día y los hermanos asustados porque este hermano mayor era un tipo muy recto. Él tenía derecho en la fábrica, era el gerente general de todas las empresas. El señor murió y le exigió al hijo, ya tú sabes. El hijo le dijo, sí, papá. Llegó el día de la muerte, el día del funeral, lo llevaron a la funeraria y toda la ceremonia, toda la cosa, todo el mundo. Llegaron al cementerio y le iban ¿cómo se llama eso? A enterrar. Y antes de enterrarlo, siempre abren la caja para el último adiós. Y todos los hermanos, ¿qué va a hacer este? Porque este tipo se la da de muy responsable. Y al final, cuando estaba ahí ya que iban a cerrar la caja para ponerlo en el nicho, el hermano mayor muy serio, muy adusto, le dijo, un momentito. Metió la mano en el saco, sacó un cheque firmado y todo. Se lo puso al ladito del papá en la caja. Cierren la caja ahora. Cerraron la caja. Pusieron todo, pasó todo. Los hermanos le preguntaron, ven acá, ¿y el viejo no te dijo que le entregara todo lo que él tenía? Dice, sí, hice un inventario, cuánto era la totalidad de lo que él tenía, y le hice un cheque firmado y todo por todo lo que él tenía. Yo no sé dónde lo va a cambiar, pero yo se lo deposité ahí. O sea, ¿qué usted se va a llevar? Usted no se va a llevar nada. Por tal razón, necesitamos entender la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, me gusta cómo Dios dice, mire, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza. Y dice Dios, mas ahora, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos en estos 2 fines de semana entender y comprender el plan de Dios, el propósito de Dios, todo lo que Dios ha hecho para que usted pase la eternidad con la más grande de las riquezas que hay en el universo, el reino de los cielos. ¿Le gustaría el reino de los cielos? ¿A cuánto le gustaría? Levanten su mano conmigo. Alabado sea Dios. En mi vida he tenido muchos sueños maravillosos, maravillosos. Y mientras más predico la palabra de Dios, descubro que es más real y más verdadero lo que Dios dice. Dios no miente. Y si usted piensa que Dios miente, mire a Jesús. Mi pregunta, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Sí. ¿Caminó por la tierra, sí o no? Sí. ¿Caminó o no caminó? ¿Fue levantado en una cruz para pagar el precio del pecado, sí o no? Sí, Dios es un Dios de principios. La salvación suya no es una posibilidad. La salvación suya está asegurada, garantizada y sellada. Es una realidad, es una verdad. Por eso, en el tema anterior leímos en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 5 en adelante, la seguridad, la garantía, la certeza, el triunfo de Dios sobre el diablo, sobre el pecado y la maldad. Y cómo al final el pueblo de Dios morará con él en la Jerusalén celestial. ¿Quiere usted estar allí? ¿Quiere usted estar allí? En la tierra todo lo que usted tiene lo perderá. Sus hijos, su esposa, su dinero, hasta la vida, compadre, usted la perderá. No, que yo quiero vivir muchos años. Viva todos los años que usted le dé la gana.
pero al final usted se va a morir si Cristo no viene. ¿Es así o no es así? Oiga, tenía una amiga, tenía 101 años. Y la última vez que hablamos, cada año que iba a mi país, me llevaban a visitarla. Y la doñita, ay, qué alegría, ella se ponía una cosa linda, mamá. Me contaba cosas de 70 años para atrás, de 50 años como si hubiera pasado ayer. No, porque en el ciclón San Zenón, eso fue en 1930, yo vi cuando tal cosa y tal cosa. Digo, ¿usted está hablando del ciclón David? Dice, no, San Zenón. David fue en el 79, San Zenón fue en 1930. Digo, y entonces, y me contaba. La última vez que fui, le digo, yo la noto a usted como muy seria, como que ya no se ríe tanto como antes. Y me dice, pastores, que los años pesan. Ya empecé a repartir todo porque pienso que tal vez me voy a morir pronto. ¿Y por qué usted piensa que se va a morir pronto? Dice, ya tengo 101 años. ¿Usted no cree que ya posiblemente me muera? Digo, usted tiene con mucho afán de morirse. Dice, no, es que ya siento que las cosas se sienten diferentes. Esas mecedoras se las regalé a mi hija. Aquel sillón se regalé a que sé yo quién. Tal cosa se regalé. ¿Qué le gustaría a usted? Digo, amiga mía, para mí lo único que yo quiero que usted me dé es que siga orando por mí y que, aunque usted se muera, que no se le ocurra no resucitar cuando venga Jesucristo para verla por siempre en el reino celestial. No, eso yo no lo descuido. En la vida yo he perdido y he ganado cosas, pero mi salvación yo no la pongo en juego. Y le digo, entonces usted me está diciendo que esta es la última vez que nos vamos a ver. Y se ríe. Dice, aquí en la tierra, pero cuando Cristo venga yo voy a resucitar y nos vamos a ver otra vez, pastor. Digo, pues venga para darle un abrazo. Nada más eran los huesitos que le quedaban. Perdón, estaba muy delgada. Muy delgada. Nos abrazamos, oré con mi doñita, la dejé y al año siguiente cuando volví, ya hacía meses que la habían enterrado. Déjese de cuento, compadre. Sea joven o viejo, usted tiene una cita. ¿Tiene una cita con quién? ¿Con quién tiene una cita? Con el Señor Jesús. Con la muerte no. Tiene una cita con el Señor Jesús. La Biblia dice que cuando el pecado entró, entró la muerte. Pero la Biblia dice también que cuando Cristo entró, entró la vida. Así que si usted tiene a Cristo, tiene la vida. No importa que usted muera, su muerte no es para siempre. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cristo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos le dijeron, si duerme sanará. Y entonces Cristo le dice, miren, Lázaro ha muerto. Entonces los discípulos se preguntaron, bueno, ¿y si ha muerto, para qué vamos para allá? ¿A qué vamos? Si en Jerusalén te quieren agarrar, te quieren matar, ¿para qué vamos para allá? Tomás se incómodo, porque los discípulos, los apóstoles eran gente como usted y como yo. Tomás se incómodo dijo, ¿pero qué es lo que pasa al maestro? Pues caminen, vámonos con él a morir también. Oye, qué barbaridad. Vámonos con él, caminen, vamos también a morir también. Tomás no vino de buena gana, ¿eh? Y cuando llegaron a la casa a Betania, a la casa de María, Marta y Lázaro, le pregunta, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Le dice Marta. Cristo le dice, Lázaro no morirá para siempre. Sí, yo sé que Lázaro resucitará. Sí, yo sé que resucitará al final. Pero ven acá, que al final. Entonces Cristo le dice, mira, déjame decirte una cosa, muchacha. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, como que al final, la gente resucita cuando a mí me dé la gana. ¿Qué te pasa a ti? Y entonces, ¿dónde lo pusieron? Le dicen a María, ahí está el maestro. Y viene María y le reclama también, maestro, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Pero dónde lo pusieron? Entonces lo trajeron donde estaba Lázaro enterrado. Y cuando llega Cristo dice, quiten la piedra. Y Marta le dice, no, espérate un momento. Señor, ya hace 4 días que murió, el tipo hiede, ya el tipo hiede. Pero ven acá, ¿no te he dicho a ti que si cree verá la gloria de Dios? Quiten la piedra esa. Una pregunta, ¿quitaron la piedra o no la quitaron? Sí. ¿La quitaron o no la quitaron? Sí. ¿La quitaron o no la quitaron? Sí. ¿Cómo te sabe que la quitaron? Me gusta que están pensando. ¿Resucitó Lázaro? ¿Cristo lo resucitó? ¿Salió caminando para afuera? ¿Se presentó Lázaro ante la gente? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cuál era el problema entre Cristo y Lázaro? ¿Cuál era el impedimento que había entre Cristo y Lázaro? Una piedra. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué dijo Cristo que quitaran? ¿Cuál es la piedra que hay entre tú y Cristo? La Biblia tiene la particularidad de hacernos descubrir la piedra. Por eso es la espada, que parte el alma y el espíritu.
es decir, sentimientos y emociones. Y el Señor me decía, si esa mujer va al cielo, yo no quiero ir al cielo. Esa yo no la quiero ver ni la soporto. A mí me importa perderme, pero esa mujer yo no la quiero ver jamás. Y si se salva, mejor no voy al cielo. ¿Han visto gente que odian tanto a otro que hasta el cielo se lo quieren perder? ¿Sí o no? No saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Sentimiento, ¿cómo se llama? Disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus pensamientos? La Biblia descubre lo que hay en verdad en tu corazón, lo que está pasando contigo, la verdad de tu vida. La Biblia te rompe, te parte en pedazos. Dice que te atraviesa la coyuntura y los tuétanos, es decir, te rompe y te separa los huesos y te corta los huesos hasta ver lo que hay adentro de tus huesos. La Biblia llega hasta lo profundo de tu ser. Por eso, en este momento empezaremos la parte más interesante de este fin de semana y que completaremos el fin de semana que viene. Dios estableció la forma como lo va a salvar a usted. Dios lo dio todo para asegurarse que su salvación esté segura y asegurada. En la Biblia se habla de ciertos libros, como decíamos ayer, y es importante, es imprescindible, es de vida o muerte entender este asunto de los libros. Vamos rapidito al libro de Apocalipsis y vamos a ver cuánto libro diferente menciona Apocalipsis y veamos por lo menos una clasificación de todos esos libros en la Biblia y mañana vamos a tomar uno de esos libros para empezar a estudiarlo. En el cielo hay libros, hay muchos libros distintos. Sin embargo, hay un libro donde debe aparecer el nombre suyo. Si en ese libro no está su nombre, usted puede brincar y patear todo lo que usted quiera, pero usted no se va a salvar, usted se va a quedar aquí, amigo. Si su nombre no está en ese libro, usted no va a estar en el cielo. Y si usted no sabe si su nombre está en el libro, entonces no está. Ay, mamacita linda. Si usted sabe que su nombre está, bendito sea Dios, pero asegúrese que esté. Y si usted no sabe que el nombre está, usted está en problemas. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Recuerde que esta serie se llama Un refugio para la familia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el refugio de la familia. Significa que hay seguridad, que hay esperanza, que hay consolación en Dios, que es el refugio de la familia. Significa que no importa cuán grande sea el problema, Dios tiene la solución para el problema de su familia. Dios sabe cómo resolver el problema. En el Antiguo Testamento, Dios aparece con muchos nombres distintos. El Elión, el Shaddai, el Adonai, muchísimos nombres diferentes, Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los nombres que Dios adopta son una garantía, una seguridad de que no importa cuál sea tu problema, Dios tiene la solución para ese problema. El primer nombre que aparece en la Biblia para Dios está en Génesis 1:1. Es el nombre Elohim, un nombre plural que dice que en el equipo divino hay más de una persona. Elohim dice que tiene todo el poder para crear, para hacer aparecer de la nada las cosas que ni siquiera sueñan o están en la mente de ninguna criatura. Dios tiene el poder de crear de la nada, de manera que no importa cuál sea tu problema o dificultad, no importa lo que esté pasando, si Dios te dio a Jesucristo, entonces eso te garantiza que cualquier situación en la que tú estés, Dios tiene poder para resolverla. Yo pregunto, ¿es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Todo dependerá de si usted cree o no cree a Dios. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. No dice, Abraham creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis ahora. Apocalipsis, capítulo número 1. Vamos a buscar en el Apocalipsis algunos versículos que nos hablan de cómo el Padre, cómo Jesús quieren que lo que le mostraron a Juan se escribiera en un libro. Y ese libro es el Apocalipsis, recuerde. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Eso nos dice que lo que el libro contiene, Dios lo dio a conocer.
Lo que pasa es que hay que estudiarlo, porque la apocalíptica bíblica escribe o refiere las cosas a través de símbolos, de figuras, para evitar que los enemigos de Dios, los enemigos de la Biblia, los enemigos del cristianismo, destruyeran el libro. Los libros en la antigüedad no se escribían como nosotros escribimos ahora. Se escribían en forma de pergamino y se enrollaban. Por tal razón, desde la época en que este libro se escribió, el Apocalipsis, y hasta ahora, se ha mantenido firme y fiel. Ya dijimos en la reunión anterior lo que es un quiasmo, y ya lo referimos a lavozdelconsolador.org, nuestra página en internet, para que usted copie un documento que aparece allí y aprenda la estructura del libro y aprenda a leerlo. La parte histórica, la parte escatológica, como explicamos en el tema anterior. Vamos rapidito a leer estos pasajes que nos enseñan y nos muestran cómo Dios quiso que toda esta revelación se registrara en un libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe, ¿dónde dice Cristo? En un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas 7 iglesias existieron realmente en el Asia Menor. Sin embargo, cuando usted estudia la apocalíptica bíblica, descubre que esas 7 iglesias representan 7 periodos históricos de la iglesia cristiana. Desde Cristo, que fundó la iglesia cristiana, hasta la segunda venida cuando venga en gloria. La iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Año 31 hasta el año 100, del año 100 al 313, del 313 al 538, del 531 al 1517, 1517 a 1755, 1755 a 1844, de 1844 hasta que Cristo venga. Ahí está la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Las 7 iglesias en todo el periodo histórico. Y dice, mándale el libro a todas las iglesias, envíale el libro a todos los periodos históricos de la iglesia cristiana. Envíale el libro a todos los que se llamen cristianos en esos tiempos para que tengan el refugio, para que tengan consolación, para que tengan esperanza, para que vean que nosotros no estamos ausentes. El libro comienza en la primera visión, Cristo en la tierra. Y la última visión, la visión número 8, el Padre en la tierra con todos los salvados. El libro comienza con un prólogo y un epílogo que tienen que leerse juntos. Y una visión 1 y una visión 8 que hay que leerla junta. En otras palabras, Dios y Cristo garantizan el éxito de la iglesia cristiana. Y cada periodo histórico de la iglesia, el Apocalipsis le dio esperanza, le dio consolación. Por eso, en el capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado. Bienaventurado significa una persona a quien Dios le da un trato especial. Bienaventurado significa una figura, una persona de esta tierra, una persona creada que no es igual a las demás. Bienaventurado significa alguien que vive en la tierra pero tiene su ciudadanía en el cielo. Bienaventurado significa alguien que nació de la familia humana pero ahora es miembro de la familia de Dios. Bienaventurado significa un ciudadano que está en la tierra pero pertenece al cielo como embajador del cielo caminando por la tierra. Y yo le pregunto, ¿le gustaría ser un embajador de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Oiga, señor predicador, usted no se está inventando eso. La gente ha llegado a un punto de incredulidad que usted tiene que buscar la manera. Hay que buscar la manera de presentar las evidencias inmediatamente. ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy embajador? La Biblia. ¿Quién le ha dicho a usted que los cristianos son embajadores? La Biblia. ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros representamos el cielo? La Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, la Biblia dice, así que somos, ¿qué cosa dice la Biblia? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa dice? Reconciliaos con Dios. Mi pregunta, ¿los cristianos somos embajadores o no somos embajadores? ¿Lo somos o no lo somos?
¿Lo somos o no lo somos? ¿Qué es una embajada? ¿Qué es una embajada? Una oficina que representa a una nación o un país. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en Estados Unidos en este momento, ¿verdad? Si aquí hay una embajada, bueno, aquí hay muchos países diferentes, voy a mencionar un país que no seamos ninguno para evitar un lío del celo, ¿no? Que mencionó su país porque él es dominicano, no, que me dijo mexicano porque él está facilitando a los mexicanos, no, que dijo colombiano. Bueno, dejemos toda esa cuestión tranquila. Si usted vive en Estados Unidos y hay una embajada de Austria, ¿hay algún austríaco aquí? ¿Se atreve a aparecer un austríaco aquí? Hay uno. Pero aquí veo esta familia, mire, todos son rubios, ¿se han dado cuenta? Cosa linda, mamá. Así que la embajada de Austria, el pedacito o el lugar donde está la embajada, ¿a qué país pertenece? A Austria, aunque está aquí, ¿o no? Si usted invade, usted hace daño a esa embajada, le está declarando la guerra a ese país. Ahora mi pregunta para usted, ¿dice aquí la Biblia que usted es un embajador, sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Embajador de dónde? Del cielo. Entonces su casa, el cuadrito donde usted vive, ¿a quién representa? El que le ataca a usted, ¿a quién está atacando? ¿Es verdad o es mentira? A ver, ¿es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Su casa y usted representan el cielo? ¿Sí o no? ¿De dónde somos ciudadanos? Del reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Me gustaría ver en pie a todos los que quieren que su casa sea una embajada del cielo. ¿Pueden ponerse en pie? Mire qué cosa linda. Mire lo que dice la Biblia. Y ahora que la cosa se está poniendo tan buena, voy a terminar para que tengan que venir mañana. ¿Le parece bien? A mí me parece bien porque el tiempo ya se acabó. Ya el reloj dijo, hey amigo, ya se le acabó su tiempo. Mire lo que dice la Biblia. Mire qué cosa linda. Dice en el libro de Efesios, capítulo número 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahora? Y miembros de la familia de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser miembro de la familia de Dios? ¿Le gustaría ser un embajador del reino de los cielos? ¿Le gustaría representar a Cristo en esta tierra donde quiera que usted esté? A ver, ¿sí o no? Oiga, ¿se enojan los embajadores? Claro que sí, compadre, y que si se enojan. Jesucristo, ¿cuántas veces limpió el templo? 2 veces. Estaba contento, vino, ay, qué bien, queridos, miren, estos animalitos tenemos que moverlos de aquí. Dijo así Jesucristo. Compadre, estaba caliente el hombre. Y dijo, aquí me quitan esto inmediatamente. Así que los embajadores tienen derecho a enojarse también. Pero es un enojo, es una ira que se produce para que las cosas se organicen y se alineen como manda Dios. Porque ellos están alineados conforme a la voluntad de Dios. Todos los embajadores del cielo tienen sus nombres registrados en el libro de la vida. Permítame leer esta cita con la que voy a terminar. Recuerde que tenemos que trabajar con el asunto de los libros. Mire lo que dijo Cristo en San Lucas capítulo 10. Esto de los libros es tan importante que Cristo Jesús le dijo a los discípulos, no se alegren de que los demonios se les sujetan. No se alegren de que lo más poderoso que hay en la tierra se les sujeta en mi nombre. Ahora, ¿quieren alegrarse y regocijarse? Regocíjense en esto. Capítulo 10, versículo 20 de San Lucas dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿Dónde dice? En los cielos. ¿Dónde están escritos? En los cielos. Asegúrese que su nombre está allí. ¿Está tu nombre escrito en los cielos? Si está, asegúrate que quede allí. Porque, amigo mío, hay ciertas cosas que ocurren que te pueden borrar el nombre. La verdad que Dios es maravilloso y bueno. Nosotros tenemos muchísimo tiempo todavía. Es verdad que esta cuestión termina a las 8:30. Pues siéntense, vamos a trabajar. Óigase, yo pensé cuando este reloj sonó que se había acabado el tiempo, pero no. Y a las 8:30. Así que seguimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 dice, escribe esto en un libro. Escríbeme un libro con todo lo que te mostraré.
Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, entiende esto, lo que es un quiasmo, una comparación entre una lista y otra lista, usted descubre que el libro hay que leerlo, como decíamos ayer, en una forma muy curiosa. Cuando usted lee el prólogo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, luego tiene que leer el epílogo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al 21. Cuando usted lee la primera visión, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22, luego tiene que leer la visión número 8, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. De modo que cuando ya leímos la primera visión, Apocalipsis 1, 11, ahora tenemos que ir a la octava visión. ¿Qué dice la octava visión acerca de libros? Capítulo 22, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Mire qué cosa linda, el epílogo nos habla también del libro. Capítulo 22, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? He aquí vengo pronto. ¿Qué dice ahora? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. ¿De qué cosa dice? De este libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras, ¿de qué cosa dice? De este libro. Adora a Dios. La pregunta para usted, ¿está hablando Jesucristo? ¿Está hablando el ángel de que estas palabras pertenecen a un libro, sí o no? Sí, ¿qué nombre le pusieron a ese libro? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, a los libros que Dios revelaba y los profetas escribían, se le ponía el nombre por la primera palabra. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué el primer libro se llama Génesis? Porque Génesis significa principio. ¿Por qué le pusieron ese nombre al libro? Porque la primera palabra es ¿cuál? Principio. Ahora en el Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. ¿Cómo se llama el libro? Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Mire, la mejor ciencia, la más grande ciencia, la más profunda ciencia, la más elevada ciencia, lo más glorioso en el universo es la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación es objeto de estudio de todas las criaturas del universo. Y Dios determinó que esas criaturas del universo, no importa el rango ni el título, no importa quiénes sean, Dios determinó que usted y yo le enseñemos a ellos. ¿Interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Oiga, se está inventando muchas cosas este predicador. No, eso lo dice la Biblia. Rosalina, mamá, un día... Ay, Señor, un día me dijo, no sé si era una maestra o abogada, yo no sé lo que era, que me dice, venga acá, ¿y usted no se está inventando todo esto? Y le digo, no. Y entonces me dice, porque me vinieron hablando de que nosotros los seres humanos tenemos que enseñarle a los seres celestiales. Eso es una locura, porque se supone que ellos son los que saben. Y le dije, mire mi amiga, ellos sabrán lo que sepan allá arriba, pero cuestión de pecado y salvación somos nosotros los que sabemos aquí abajo. ¿Cómo así? Digo, vamos a leer la Biblia. ¿Quieren que leamos la Biblia? ¿Quieren que la leamos o no quieren que la leamos? Estos dos versículos a mí me fascinan en la Biblia. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. La vida suya, amigo mío, es un espectáculo. ¿Qué Hollywood ni Hollywood? El Hollywood es usted. Capítulo 4, versículo 9. 1 Corintios. ¿Cómo dice el versículo 9? Dice... Porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. ¿Qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué dice? Espectáculo al mundo. ¿A quiénes más? A los ángeles. ¿Y a quiénes más? Y a los hombres. ¿Qué es un espectáculo? Un show, una presentación. Los espectáculos, los shows, las presentaciones, ¿se hacen en privado o se hacen en público? En público, para que la gente vea o para que la gente no vea. Para que la gente vea. Lo vi. Llego a un lugar y me dice, yo lo vi. Y llegué a un país, a una ciudad, a un lugar, y estoy sentado y viene una doñita, compadre, y me pega un abrazo. Y me pasa la mano por la cabeza. Hasta me despeinó. Y me pasa la mano por la cabeza, y me abraza, y me aprieta, y me besa. Muchacho mío. Yo no conocía a esa señora.
pero cuánto me alegra conocerte, cuánto le pedí a Dios conocerte. Y me besaba la cabeza y yo decía, ven acá, esto también tiene que ver con la caída del pelo, porque me abrazaba, me besaba. Qué alegría tenía la doñita y mamá, pero mamá, los hijos avergonzados. Mamá, pero mamá, ustedes están tranquilos, esto es entre nosotros. Digo, ahora sí. Y terminó y se sentó al lado de mí y me agarraba la mano. Y ella me decía, ¿y quién será esta señora? Dice ella, hace más de 10 años que yo estoy viendo sus programas. Y yo le decía a Dios, cuando yo lo encuentre, lo voy a abrazar y le voy a apretar y le voy a dar besos. Pero mi muchacho, y me pasaba la mano y yo decía, ahora sí llegamos, compadre. Al final la gente me preguntó, ¿y esa es la mamá suya? Digo, no, esa es mi amiga, pero yo nunca la había visto. O sea, la pregunta mía es, ¿es hermoso conocer al Señor? Pero es hermoso también darlo a conocer. ¿Es hermoso darlo a conocer? Cuando usted lo da a conocer, cuando usted lo muestra y lo representa en su propia vida, le da vida a la gente que le conoce a usted, porque usted da a conocer al Señor. ¿Es lindo o no es lindo? Usted es un embajador de Dios, usted lo representa. Aquí nos está diciendo la Biblia que nosotros somos un espectáculo a los hombres que viven en la tierra, a los ángeles que viven en el cielo, y dice al mundo, la palabra mundo en griego es cosmos, dice al universo. ¿Cuántos trillones, cuatrillones, quintillones, qué sé yo, qué millones te están mirando para ver reflejada en ti la belleza y la santidad de Dios? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso vivir o no es hermoso vivir? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois real nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes, los valores, los perfiles, las características, las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la predicación del Evangelio. Cuando tú estás presente en un lugar y el Espíritu mora en ti, ese Espíritu de Dios que mora en ti hace posible que todo el ambiente se llene de luz. Porque si el Espíritu mora en ti, tú eres luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Una luz que ilumina no solo la tierra, sino el vastísimo universo. Oiga, predicador, diría usted como que se emociona demasiado. ¿Usted podría ser más específico, por favor? Me encanta que la gente sean así, porque esos son los que más rápido le entregan su corazón a Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? Sea más específico, predicador. Eso es muy general. Muy bien, les llevamos a Efesios capítulo 3, versículo 10 entonces. Y fuimos a Efesios capítulo 3, versículo 10. Y entonces leímos cuando dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire su Biblia a ver si lo dice o no lo dice. Mire su Biblia a ver si lo dice o no lo dice. Mi pregunta entonces, ¿es usted una persona importante? ¿Es importante o no es importante? ¿Es importante usted para los hombres? Sí. ¿Es importante para los ángeles? Sí. ¿Es importante para todo el universo? Sí. Entonces, ¿qué es Hollywood ni Hollywood? Si Hollywood lo que habla es mentira o no. A ver, ¿sí o no? Usted ve que... A ver, ¿sí o no? Con la cuestión de las computadoras, usted se pone a ver una película y es una pura mentira. En un salón le hacen todo y usted queda, ay, lo están relajando, compadre. No es como antes que había que hacerle y tirarse y se le rompían los huesos a los actores. Pero muchos huesos que se rompían. Ahora no, ahora todo un relajo de... Y usted ve después cómo hacen las películas y dice, mira cómo te engañaron. No. El Hollywood del reino celestial es real. Porque cuando usted peca de verdad, el demonio se le mete. O cuando usted lo matan de verdad. O cuando pierde la fe, la pierde de verdad. ¿O no? Y los demonios están allá afuera fastidiando la vida. Y hasta algunos se habrá colado por aquí en algún lado. Pero esta guerra es de verdad. Esto es de verdad. ¿O no es de verdad? Sin embargo... El Espíritu es real, Jesús es real, el Padre Celestial es real, los ángeles son reales. Me gusta el cielo, me gusta Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, pusieron dos personajes celestiales para cuidar la entrada al Edén. ¿Quiénes eran esos dos personajes? ¿Qué categoría tenían? Querubines, compadre. ¿Cuántas alas tienen los querubines?
4. ¿Qué cosa es Satanás? Un querubín. Así que por si acaso se le ocurría algo, pusieron 2. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Papá Dios dijo, si el negro ese se pone de bromón, déjame poner 2 de la categoría de él. Hay unas criaturas en el cielo que son las que yo quiero conocer. Mire, desde que yo llegue al cielo, corriendo que voy a conocer a esos tipos. Yo no he leído nunca en la Biblia que ninguno de ellos haya venido a la tierra. Y son tan poderosos que cuando hablan, hasta donde está Dios se estremece. Tienen 6 alas. Se llaman serafines. Se traduce los ardientes. Cuando usted los ve, se ve como si estuvieran prendidos en fuego. Son tan grandes y tan poderosos que yo nunca he leído un versículo en la Biblia que diga que un serafín haya venido a la tierra. Bueno, pero mire que usted ve en la visión de Isaías, que en el libro de Apocalipsis, que el capítulo 4, la visión de Apocalipsis 4. Pero que un serafín haya venido a la tierra y haya puesto los pies. ¿Le gustaría conocer a los serafines? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Han visto ustedes los aviones 787? Los aviones grandísimos, grandotes, que tienen doble piso y que tienen 4 turbinas. ¿Lo han visto o no lo han visto? A mí me encantan los aviones. Ustedes no lo van a creer. Y si no lo van a creer, no lo voy a decir entonces. Pero mire, cuando usted va a un 787, tiene 3 líneas de asiento, por ejemplo, 3 líneas de asiento. Ustedes ven toda esta ala de aquí. Esta línea de asiento está pegada a la pared, 3 líneas de asiento. Un pasillo en el centro, mentira, 3 líneas de asiento de este lado, un pasillo. 3 líneas de asiento en el centro, otro pasillo, y 3 líneas de asiento en el otro lado. Imagínense, tiene 9 asientos cada línea. Y cuando usted mira, es tan ancho ese avión que usted dice, ¿qué es esto? Y cuando usted mira para arriba, subir la maleta y levantar eso es inmensamente grande. Imagínense que hay aviones de eso que tienen 2 pisos. Un piso arriba completo y otro piso abajo completo. Y las salas son tan grandes, tan grandotas, que tienen 4 turbinas, 2 de un lado y 2 del otro lado. Y las turbinas son tan grandes que son más grandes que yo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si un querubín es tan grande, más grande que un avión de eso, imagínense un serafín. Mamacita linda, ¿se imagina uno el tamañín que debe tener delante de un serafín? 6 salas abiertas. Y usted una hormiguita vieja que está caminando allá abajo y esta figurota. Entonces, si el cielo es tan hermoso, ¿por qué desperdiciamos la vida con esta tontería en la tierra? ¿Por qué descuidamos la salvación? Yo le pregunto, ¿cuál es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos? ¿El cielo o no? ¿O no? Si usted quiere, no le dé nada, pero asegúrele el cielo. He visto muchos padres que se mataron, se sacrificaron, se hicieron ricos. Y en la hora de su muerte me ha tocado estar allí y he visto lágrimas de dolor, porque lo que me dicen es, me preocupé, me ocupé, me maté para que tuvieran algo y ahora me estoy muriendo y se están matando por lo que dejo. Ni siquiera le importa que me estoy muriendo. ¿Qué usted cree que debo hacer? Digo, no le deje nada. Dice, pero ¿cómo hago? Venda todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. Y entonces, que lo maldiga, pero ya usted resolvió su problema. Empieza a reírse al Señor. No, yo no puedo hacer eso. Pues no lo haga. O sea, usted sabe la solución, haga lo que tiene que hacer. Pero y entonces mis hijos, digo, siga. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces somos tan buenos con la gente que la dañamos? A ver, ¿sí o no? A veces somos tan buenos con las personas que le hacemos daño. Cuando usted a un hijo lo convierte en un parásito, usted lo dañó. Usted es responsable. ¿Es así o no es así? No lo dé todo porque va a hacer más daño que bien. No le dé el pescado todos los días. Enséñele a pescar. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? ¿Dios es todopoderoso, sí o no? ¿Es dueño del oro y la plata, sí o no? ¿Y por qué no comienza a mandar de ahí arriba lingote de oro, lingote de oro? Mi hijo, ¿qué es lo que necesita? Tengo una necesidad, Señor. Pues aquí te mando estos 4 millones de dólares. Aquí va, ¡pum! ¿Tú crees que sea suficiente? No. Dios dijo, te voy a dar a Jesucristo, a mi hijo. Te voy a dar todo lo que tengo en una persona, Cristo Jesús. Por eso Cristo dice, San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, todo lo que pidan al Padre en mi nombre,
Él se lo va a dar. Si algo le piden al Padre en mi nombre, se lo va a dar. Y usted dirá, un momento, predicador, pero yo pedí en el nombre de Cristo y no me dieron nada, porque tú no estás pidiendo como es mi negro, ni tú ni siquiera sabes qué significa orar en el nombre de Cristo. ¿Quieren que le explique qué significa orar en el nombre de Cristo? ¿Quieren o no quieren? Tienen que ir a la página lavodelconsolador.org y ver las versiones que hay. No está bien, vamos a explicarle eso rapidito. Orar en el nombre de Cristo. Hay un libro que se llama Deseado de toda la gente, página 621, y dice, orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Cuando usted manifiesta en su vida el carácter de Cristo, cuando usted presenta en su vida el carácter de Cristo, cuando manifiesta el espíritu de Cristo, mi pregunta, ¿Cristo vino para servir o no vino para servir? Yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Cuando usted vive una vida de servicio, que usted manifiesta el espíritu que Cristo tenía, cuando usted vive para servir a las personas, cuando usted sirve a los demás, cuando su vida se sacrifica en beneficio de los demás. En estos días tuve que ver un video para ver el final de una serie, porque estaba trabajando con la serie. Y cuando me vi en la pantalla dije, ay mi madre, este tipo se está poniendo viejo, ya no tiene pelo negro, ¿qué es lo que le está pasando? Y me dije, oye, este tipo está peligroso. Me estaba viendo a mí mismo. Y entonces me puse a mirar una serie de hace muchos años y comparé y dije, wow, este tipo se está envejeciendo muy a prisa. Si sigue así, ay mamá, ¿qué le va a pasar? Ahora, doy gloria a Dios porque el envejecimiento me ha llegado predicando la palabra de Dios y sirviéndole a la gente para que vaya al cielo. Dice el apóstol Pablo, sea que viva o que muera, del Señor somos. Y yo le pregunto, ¿es una buena inversión invertir la vida en el Señor Jesús? Sí. Número 1, significa que aceptamos su carácter, que manifestamos su espíritu y realizamos sus obras. Cuando usted vive así, le garantizo que puede pedir en el nombre de Cristo y Dios escuchará sus oraciones. ¿Es así o no es así? Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Recuerde que estamos leyendo el asunto de los libros. Versículo número 10. Capítulo 22, versículo 10. Necesitamos dejar esto en claro, que el Apocalipsis es un libro que Dios ordenó que se escribiera. Un libro donde había que componer todo lo que Dios estaba revelando. ¿Por qué necesitamos dejar esto claro? Su cerebro necesita entender y comprender la verdad de que Dios está envuelto en esto. Su cerebro necesita quedar claro en que esto no es un invento de Juan, no es un invento de los apóstoles, es un proyecto de Dios. Cuando su cerebro, cuando su mente es bombardeada con la palabra de Dios, cuando su mente puede dilucidar, puede descubrir, cuando su mente puede conectarse con la mente de Dios, entonces y solo entonces se cumple lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Pablo dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios no las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. En otras palabras, si usted se conecta con Dios a través de su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, usted descubrirá las cosas que Dios reveló. ¿Y cuáles son estas cosas que Dios reveló? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido jamás en pensamiento humano. Y cuando usted viene al libro del Apocalipsis con ese tenor, con ese pensamiento, con esa idea, con esa luz, entonces el Espíritu Santo le hace entender y comprender el Apocalipsis y usted descubre que Dios es un refugio para la familia. No importa lo que pase, estamos seguros y asegurados delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Capítulo 22, Apocalipsis, mire qué cosa linda. Versículo número 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿cómo dice? El tiempo está cerca. Dice las palabras de la profecía de este libro. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mi pregunta para usted: ¿el libro del Apocalipsis fue ordenado por Dios que fuera escrito, sí o no? El libro del Apocalipsis es una bendición estudiarlo y aprenderlo, sí o no. Sí, en el versículo 3 del capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana, si quiere que su familia sea bendecida, estudie la palabra de Dios. Si quiere dejar una mejor herencia a sus hijos, haga el culto familiar. Reúna a su familia, canten un himno. Y si cantan feo todos en la casa, pues bueno, vaya a YouTube y busque allí en Google, en YouTube, busque himnos que están cantados y súbalo bien alto. Canten, no importa que no se oigan, pero cante. Haga su culto. Ponga un himno por la mañana, oh Señor. Ponga a sí mismo en YouTube. Cosa linda. No recuerdo dónde fue, pero encontré una familia que no era ni religioso ni de ni nada, no tenía nada que ver con Dios. Y me dijeron: hicimos lo que usted dijo. Y bien, entonces nos reunimos todos los días por la mañana. Nos miramos y nos preguntamos: ¿y qué es lo que vamos a cantar? Entonces hicimos como usted dijo y buscamos. Y entonces ya encontramos y ponemos himnos y entonces ya todos cantamos. No sé si cantamos bien o mal, pero cantamos. Y después de cantar, se nos hace más fácil poner un sermón. Así que cantamos, hacemos una oración, ponemos el sermón y nos sentamos a ver. Termina el sermón, oramos y nos vamos. Digo, ¿y entonces? Dice: no sabe qué bendición ha sido para mi familia. No saben cómo Dios nos ha bendecido. Mi hijo ya dejó los vicios. Mi esposo dejó de beber. Y en la casa las cosas se alinearon. Y los chiquitos se levantan por la mañana: mami, ¿y ya hicieron el culto? No, te estamos esperando a ti. Yo quiero estar ahí. Dice: algunos se duermen cuando usted empieza a predicar y después cuando usted termina se despiertan y nada más preguntan: mami, ¿cómo fue el sermón? Fue bueno. Pues está bien. Pero hicieron su culto. ¿Bendice Dios esa familia? ¿Reconoce usted que hay que hacer el culto familiar? ¿Le gustaría que su familia sea bendecida todos los días? ¿Quiere que su familia vaya al cielo? ¿Quiere que el nombre de su familia esté en el libro de la vida? A ver, ¿cuántos quieren que esté en el libro de la vida? Mañana tenemos que estudiar, terminar de ver todos esos libros que la Biblia menciona y tratar de iniciar lo que es el libro de la vida. Le garantizo que cuando usted aprenda todo esto, su cerebro será distinto. Cuando uno aprende, la vida cambia. Cuando usted aprende, se crean nuevos hábitos, nuevos esquemas en la vida. Un psicólogo norteamericano dijo: crea una idea, cosecharás una acción. Crea una acción, cosecharás un hábito. Crea un hábito, cosecharás un carácter. Crea un carácter, cosecharás un destino. Cada día usted está aprendiendo, bueno o malo, pero está aprendiendo. Escoja aprender lo que Dios quiere. Y le garantizo que si pone en acción lo que Dios le enseña, se convierte en un hábito. Y esos hábitos se convertirán en su carácter y ese carácter definirá dónde usted pasará la eternidad. Recuerde, el cielo es la mejor herencia para los hijos. Yo quisiera ver en pie a todos aquellos que quieren esa herencia, vivir en el cielo por la eternidad. Póngase en pie con nosotros. Permítame terminar con esta pregunta. Me encanta hacer algunas preguntas difíciles, porque en el mundo nada fácil dura. Como hijo huérfano, mi papá murió cuando tenía 10 años. Aprendí que el mundo no es solo risas. En el mundo también hay que trabajar, hay que trabajar duro. Y mientras más duro es el trabajo, mientras más dura es la vida, más real es la victoria. Escuche mi pregunta con la que quiero terminar. ¿Verdad que como cristianos no hemos dado lo mejor de nosotros, ni hemos hecho nuestro mejor sacrificio para estar en comunión íntima con Dios? ¿Verdad que no hemos sido muy cuidadosos en nuestra relación íntima con el Dios Todopoderoso? ¿Verdad que hemos perdido muchas bendiciones porque no hemos tomado totalmente en serio
lo que debe ser nuestra vida en relación con Dios, seamos sinceros. ¿Es verdad o es mentira? Le digo a los padres, querido papá, querida mamá, ¿verdad que si hubiéramos dedicado más tiempo a la oración, más tiempo al estudio de la Biblia, nuestro hogar sería distinto? ¿Nuestros hijos serían distintos? ¿Nuestro ambiente sería distinto? ¿Es verdad o es mentira? Si es verdad que deberíamos dedicar más tiempo a Dios, levante la mano conmigo, sinceramente. Recuerde, hasta los atletas saben que para tener un cuerpo listo y preparado hay que tomar tiempo para ello. En el libro del Apocalipsis aparece 7 veces la palabra bienaventurados. Dios está interesado en bendecirte a ti y a tu familia. Dios quiere reflejarse en ti y en tu familia. Por eso Dios quiere a ti, papá, y a ti, mamá, que le permitan que el Espíritu venga a morar en su vida, para que usted le dé a conocer, no solamente en su casa, no solamente en la tierra, no solamente en el cielo, sino en todo el universo. Y aquí viene mi desafío. ¿Quisiera usted ser un embajador de Dios desde la tierra para todo el universo? ¿A cuánto le gustaría? Levanten la mano. Bien, aquí viene mi último desafío con lo que quiero orar. Si usted es una dama, y la dama se entiende por dama, entiende lo que es una dama, ¿verdad? Ahora hay un relajo con esta cuestión de los géneros, que esto es un relajo que se ve en cualquier lugar del mundo, pero las damas que toman la decisión hoy de poner sus vidas en las manos de Dios, para ser embajadoras de Dios en la tierra, en el cielo y en el universo, yo les voy a pedir que vengan conmigo aquí al frente para que oremos. Todas las damas que aceptan el desafío de ser embajadoras de Dios. Quiero decirle que hay embajadoras en cualquier lugar del mundo. Conocí una embajadora en República Dominicana que fue embajadora nada más y nada menos que en Londres. Y ella me contaba cómo le fue en Londres cuando fue embajadora. Y se reía, ella es la embajadora de la República Dominicana. Y bueno, lo otro no se va a contar porque ya sería un chisme. Pero si usted quiere ser una embajadora del Reino de los Cielos, venga conmigo, póngase aquí al frente. Pastor, pero yo no soy una cristiana. Amiga mía, le dije, ¿quiere ser una embajadora del cielo? Venga conmigo aquí al frente. Todas las damas, las que son niñas, las que son bebés, infantes, las que son pubertas, las que son adolescentes, las que son adultas, las que son un poquito más adultas, las que son mucho más adultas, las que son adultísimas, si quieren ser embajadoras de Dios, vengan conmigo al frente y vamos a orar para dedicarlas a Dios y que desde hoy, cuando ustedes estén en casa, cuando salen de la casa, cuando ustedes comen, cuando beben, cuando hagan cualquier cosa, recuerden, muchachas, que ustedes son embajadoras del reino celestial. ¡Wow! Hay más damas aquí que hombres, ¿no? Ustedes están muy lejos. ¿Le parece bien si se acercan un poquito más? Adelante. No le digo que se suban aquí conmigo porque quién sabe lo que puede pasar. Alabado sea Dios. ¿Cuántas damas son embajadoras y embajadoritas? ¿Podemos orar ahora? Querido Dios, querido Padre, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra, la Santa Biblia, que nos aclara, que nos explica, que nos hace entender y comprender los propósitos que usted tiene para nuestra vida. Padre, gracias por el propósito de salvarnos, pero gracias por el propósito de informarnos y transformarnos. Gracias por el propósito que ha determinado que seamos representantes suyos en la tierra y que le demos a conocer no solamente a los seres humanos, pero también a los ángeles y a todo el universo. Dios, permite que a través de su palabra podamos nacer de nuevo y recibir una simiente incorruptible. Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme de tal suerte, de tal manera, que nuestra vida refleje a Cristo Jesús. Aquí al frente, Dios, han pasado todas estas damas. Voluntariamente, gustosamente han aceptado el desafío de representarle a usted ante este mundo y ante el universo. Y ahora le ruego, como ministro del Evangelio, Señor, lávelas con la sangre preciosa de Jesucristo. Vístalas con su manto de justicia. Únjalas, Señor,
con el Espíritu Santo. Padre Santo, transfórmelas con su gracia bendita, sosténgalas con su mano todopoderosa y manténgalas sin caer hasta que Cristo venga por segunda vez. Que las que ya tienen sus nombres en el libro de la vida permanezca allí. Y las que todavía no tienen sus nombres en el libro de la vida, que hoy mismo comiencen a prepararse para que muy pronto esos nombres se registren en el santo libro de la vida. Amén. Padre querido, usted conoce sus necesidades. Usted conoce sus ansiedades. Usted sabe sus angustias. Dios, usted sabe hasta aquellas cosas que ellas no pueden decir. Y esas cosas que piensan y tienen terror de pronunciarla con su boca. Usted conoce lo más íntimo de sus vidas. Les ruego, Señor, que el Espíritu Santo venga en una forma individual y les guíe sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Que cada una de ellas sea una fuente de bien y de bendición para sus niños y sus niñas y un apoyo y una ayuda idónea para sus esposos. Que ellas sean luz en medio del hogar. Que como maestras representen a Cristo Jesús. Que como la maestra de los niños y la arquitecta en la vida de los mismos, el Espíritu Santo pueda guiarla a ellas, dirigir sus pensamientos, palabras y acciones para que puedan reproducir la vida de Cristo en ellas y también en sus vidas. Que cada uno de sus bebés, cada uno de sus hijos e hijas, conozca a través de su mamá a Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando todo este asunto termine, ellas puedan ver no solo a los esposos, Señor, sino a todos sus hijos e hijas en pie diciendo, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Pido una bendición abundante sobre cada una de ellas en este momento. Pero no solo las que están presentes, también a todas aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que cada dama que hoy aceptó el desafío de ser embajadora del cielo sea investida con poder de lo alto. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.